Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Hermanos en Cristo, les presento un nuevo video. Los invito a suscribirse a nuestro canal, le den like al video y lo compartan con sus amigos, para llegar a más personas. Es triste y vergonzoso ver los estragos que ha causado el Concilio Vaticano II, permitiendo todo tipo de herejías dentro de la Iglesia. Los invito a la reflexión y busquemos la verdadera misa, la misa tradicional, la misa de siempre, la misa de más de 20 siglos. Este es un pequeño extracto del libro, El Gran Sacrilegio, por Fray James F. Watson, El Concilio de Trento y la verdadera misa. Si algún barrunto tenemos tú y yo de la santidad y necesidad de la misa, se le debe en buena parte al Gran Concilio de Trento, 1545 a 1563, que es descrito en el manual como el de más relevancia y fructífero de todos los concilios. EXCLLENTISSIMUM adque fertilissimum omnium conciliorum, como también asimismo a los papas que reinaron durante el mismo concilio y promulgaron sus decisiones, particularmente Julio III, 1550 a 1555, y Pío IV, 1559 a 1565. Empero para con quien la deuda de gratitud de parte nuestra es mayor con el Papa San Pío V, 1566 a 1572, cuyo reinado empezó al clausurarse el concilio, mas cuyo pontificado y santidad personal fue el más perfecto dechado del espíritu de Trento y enalteció en sumo grado el influjo del concilio. Hasta nuestra era presente, los católicos, la jerarquía sobre todo, gala hacían de dejarse guiar por la tradición y la doctrina enunciada por el concilio de Trento y por el Papa San Pío. Para el intento presente de mucha importancia es conocer estos hechos. Número 1. Fue el de Trento el menos innovador de todos los concilios y el más contrarreformista, no apologéticamente. Respecto a la Eucaristía, su deseo fue reafirmar las doctrinas enseñadas por Cristo nuestro Señor y sus apóstoles. Su desvelo principal fue el de DESARRAIGAR, la cizaña abominable del error y del cisma que el enemigo humano, en nuestro trágico tiempo, sobresembró en la doctrina, práctica y culto de la Sagrada Eucaristía, que nuestro Salvador dejó en su Iglesia como símbolo de su unidad y caridad. Enchiridion, Denzinger, Introducción al C. Número 1635. Número 2. Los decretos del concilio sobre la Santa Misa siempre se han entendido que son ex cátedra. Todas las verdades, dogmáticas y morales, definitivamente contenidas en la liturgia, que han sido aprobadas por la Santa Sede para la Iglesia Universal, particularmente aquellas verdades que pertenecen a la teología de los sacramentos, al sacrificio de la misa y a la Sagrada Eucaristía, habiendo sido desde mucho solemnemente definidas, llevan el sello de la infalibilidad, Infallibilité, Dictionnaire de Théologie Catholique. Volumen 7, página 1706. Número 3. La relación entre las verdades, morales y doctrinales. Y entre los varios ritos, oraciones y símbolos, se ha entendido ser tan íntima, tan entera, que a la par son los postreros la protección y expresión de las primeras. Los disque reformadores se atrevieron a mofar de los ritos de la misa, y de lo que fantasearon eliminaronlo todo, sino pocas ceremonias, con achaque, recordadlo, que estaban purificando, de añadiduras postizas, supersticiosas, el culto genuinamente cristiano, que volvían a la práctica de la Iglesia primitiva, por cuya razón los padres tridentinos decretaron. Siendo tal la naturaleza de los hombres, que no se pueda elevar fácilmente a la meditación de las cosas divinas sin auxilios o medios extrínsecos. Nuestra piadosa Madre la Iglesia estableció por esta causa ciertos ritos, es a saber, que algunas cosas de la misa se pronuncien en voz baja, y otras con voz más elevada. Además de esto se valió de ceremonias, como bendiciones místicas, luces, inciensos, ornamentos y otras muchas cosas de este género, por enseñanza y tradición de los santos apóstoles, con el fin de recomendar por este medio la majestad de tan gran sacrificio, y excitar los ánimos de los fieles por estas señales visibles de religión y piedad a la contemplación de los altísimos misterios, que están ocultos en este sacrificio. Por consiguiente, si alguno dijere que las ceremonias, vestiduras y signos externos, que usa la Iglesia Católica en la celebración de las misas, son más bien incentivos de impiedad, que obsequios de piedad, sea excomulgado. Concilio de Trento, sesión 22, capítulo 5 y canon 7. El Papa San Pío V, la bula QOPRIMUM y la verdadera misa. En su celo por justificar la confusión que a la Iglesia acarreado han con su ayuda, algunos reformadores de nuestros días se han visto obligados, en la persona de San Pío V, a alguna sonsaca, el que, por obvias razones, en el patrono ha parado de los no pueblo, de ahora de la nueva religión. A un gigante entre gigantes, Papa, Superpapa,
como le llamarían nuestros hijos, si tuviesen la oportunidad de oír su verdadera historia, no ha menester que a su causa, ni de su pontificado, salga nadie como yo, porque almas de tal juez, tan mezquinas, no tendrían para oírlo orejas de ningún modo. Qué triste es su condición. Se sienten desazonados de que se traiga a su mente este pilar de ortodoxia, cuya bondad, cuya ciencia, prudencia y sabiduría, declaró la Iglesia misma ser gloriosa para ella, cuyo amor por Jesucristo, su Santa Madre y la Iglesia, fue un dechado para todos, cuya austeridad, pureza, indiferencia y desprecio de la opinión de los hombres, fue legendaria en su tiempo, cuyo sentir de cuán santo y sublime era el propósito de su autoridad papal fue mucha más que ordinario, en fin, cuya intolerancia, del pecado en general, y de la herejía en particular, fue terrible. Lo que esta generación parece determinada a negar ya lo sabía, y cómo causa el pecado la herejía. Por tanto, todo linaje de desorden, injusticia y tragedia espiritual, y eso por generaciones. Para con el egoísmo y el desaliño entre el clero, terriblemente severo, no tendría en torno suyo falsedad, deslealtad, y gobernó los estados pontificios con el mismo acierto y firmeza que la Iglesia. Demasiada, casi fue su gran personalidad, excepto, pocas semanas, cuando, después de elegido, los fieles, los pobres en especial, dieron por fin en la cuenta de que en el Papa tenían un padre y un protector, un héroe y, por la mayor felicidad de la tierra, un santo, que se exigía mucho más que a ningún otro. No perjudica advertir que este hombre que gobernó con rigurosa justicia, que no hizo ningún esfuerzo por el aura popular, fue amado y obedecido de grado por su rebaño. Nada tendrá que decirle esto al clero de nuestra generación. Quizá la más señalada cualidad del Papa Pío en su glorioso reinado fue su autoritarismo, quiere decir un sentido de majestad y de imperio en su egregia autoridad. Cuando uno lee el decreto QOPRIMUM del Papa Santo, le es imposible negar que su intención fue otorgarle toda la fuerza y poder que le daban en su oficio una y otra autoridad de enseñar y legislar. Obvio es que tuvo el derecho, y eso sin sombra de duda, de hablar como estaba hablando. Ni le vino al pensamiento que él no pudiera dar leyes, in perpetuum, para el tiempo advenidero. Él no se imaginaría que alguna vez un católico pensara no era ortodoxo su lenguaje, y ningún papa o doctor de la Iglesia alguna vez sugirió estuviese haciendo otra cosa que seguir la tradición verdadera del papado, en cuyas manos las llaves del reino Dios mismo puso. Considera a la luz de su expresión, fácilmente no pudiera imaginarse declaración de más peso o de más autoridad, ni una ley que con más vínculos empeñe la obligación, o un edicto que pudiera de otro modo interpretarse sino como irrevocable. Quienquiera que este decreto leyere no podrá menos que maravillarse de haber tenido San Pío un barrunto o conjetura de nuestra presente edad y del estado presente de la cuestión religiosa, aunque el odio de la misa, que los protestantes iban esparciendo en Inglaterra y en Europa, con extremada malicia, entre el indefenso pueblo, de entonces, es suficiente explicación de ambas cosas, el tono y fin de la bula. La QOPRIMUM de San Pío es la bula que introduce e impone el misal romano. En contra de lo que muchos han estado profiriendo, no fue un novus ordo missae actual, de su propio tiempo, la de Trento, ni jamás lo pensó alguno. En lo esencial el misal del Papa San Pío V es el sacramentario gregoriano, que otro tanto está formado del libro de San Gelasio, y este de la colección del Papa San León I. Hallamos en el Tratado de Sacramentis oraciones de nuestro canon y alusiones a él en el siglo IV. De suerte que nuestra misa, sin mudanza en lo esencial, remóntase a aquella edad en que por primera vez se vino desenvolviendo de la liturgia la más antigua de todas. Despide aún el aroma litúrgico de los días en que César, como emperador, pensaba que le era dable acabar con la fe de Jesucristo, días en que se juntaban, antes de rayar la aurora, nuestros padres, y cantaban a Cristo, como Dios, himnos. La resultancia final de nuestra investigación, a pesar de no resueltas todas las dificultades, a pesar de los tardíos cambios, es que no hay en toda la cristiandad un rito tan venerable como el nuestro. Así que, hablando en rigor, no hay tal misa tridentina, o de San Pío V, por cuya razón, si esos términos los uso, lo hago solo entre comillas y muy a regañadientes. Valerse de tales términos es casi una concesión a los reformadores de nuestros días. Mejor referirse a ella como a la misa del rito romano, o la misa católica tradicional, o cosa así. Antes de que acabe aquí, si no lo entendéis aún, habéis de entender por qué me siento obligado a hablar de esa misa como de la verdadera. Según Adrián Fortescue, la Comisión Tridentina, cuyo fruto fue el misal romano, tuvo por fin principal destrozar de la liturgia las malezas medievales, que la paraban tan fea, y establecer en la práctica para todas las iglesias del rito romano un único ceremonial.
En el apéndice primero cito entera la traducción de QOPRIMUM. Pongo abajo lo que en los últimos años ha llegado a ser un sumario muy conocido. Leedlo, con atención, para de ahí entresacar cierto número de importantes deducciones. Y, en tanto que lo leéis, retened en la memoria que por cada sucesor del Papa San Pío V, por todos 36 papas, ha sido ratificado ese decreto QOPRIMUM. Aunque algunos de esos papas, permitido han revisiones, reediciones de el misal, en todas va este decreto como su primer prefacio, y todas están conformes, a sabiendas, a su legislación. Y la postrera edición, hecha por Juan XXIII, va incluida, con fecha 25 de julio de 1960, en las dichas revisiones, lo cual nos quiere decir que la edad de la QOPRIMUM no es argumento ninguno contra su fuerza obligatoria, que sentirla pareció aún aquel que convocó el Concilio Vaticano II, al menos, como de entonces. Fragmentos de la QOPRIMUM. Y mandamos, además, con toda severidad, a todos y cada uno de sus dichos patriarcas y administradores de iglesias, y cualesquiera personas que en la iglesia resplandecen en dignidad, sea cualquiera, aun en la cardenalicia o de cualquiera otro grado, jerarquía, preeminencia, y este precepto conlleva virtud de santa obediencia, que enteramente omitiendo y rechazando de plano todo rito o ceremonia de aquellos otros misales, que se usaban hasta ahora, por venerables que fuesen, de aquí para en adelante canten o lean la misa, según el rito y el modo y la norma que aquí damos por este nuestro misal, ni hicen osen decir ni añadir, cuando celebran la misa, ceremonias y oraciones distintas de este misal. Y hacemos gracia, además, y otorgamos para siempre, a tenor de las presentes, y por nuestra autoridad apostólica y suprema, que de hoy en adelante, para cantar o rezar la misa en cualquier iglesia, se apeguen a este misal en todo, y puedan valerse y usarlo LICITAMENTE con entera libertad, sin escrúpulo ninguno, que atormente su conciencia o de incurrir en algunas penas, sentencias, censuras. Ni se haga fuerza a ninguno, llámense administradores, superiores o prelados, canónicos, capellanes o con cualquier otro nombre, presbíteros seculares, o regulares presbíteros de cualquier orden que sean, a que celebren la misa de otro modo que el que nos hemos ya determinado, ni a mudar este misal sea obligado o compelido por nadie quien quiera que sea, y que estas letras presentes en tiempo alguno no puedan atenuarse o revocarse, sino que en toda su fuerza permanezcan siempre en pie, de igual modo declaramos y por decreto acordamos. Y esto, no obstante las previas constituciones y ordenaciones apostólicas, o las que se den en pos, generales o especiales, de concilios provinciales o concilios sinodales, ni obstante tampoco el uso de las predichas iglesias, por larga e inmemorial que fuere su prescripción, no empero si ha estado en pie por más de 200 años. Así, pues, no sea lícito desbaratar a ninguno de los hombres esta página de nuestra permisión, estatuto, ordenación, mandato, precepto, indulto, concesión, declaración, voluntad, decreto e inhibición, u oponérsele en contrario con temeraria osadía. Mas si alguno fuere osado y presumiere el intento, sepa que habrá de incurrir, con eso, en la indignación de Dios Todopoderoso asterisco y asimismo de sus santos San Pedro y San Pablo apóstoles. Llegará la gente nueva, y aquí